Vecinos de Churriana descubren un complejo de cuevas en los terrenos de la urbanización Atalaya, proyectada junto al cementerio del distrito. Un perro ha sido el primero en hallarlas. Como vivo aquí al lado, el compañero que me llamó me dijo que el perro estaba escarbando en una parte de en unos pequeños huecos que había en la pared y resulta que había ahí dos pequeños cachorros que había quien había medio tapado, los había metido dentro y los había medio tapado. Y entonces pues en ese momento me llamó, que vivo aquí al lado, me acerqué y encontramos que sacando la tierra aparecieron los dos cachorros negros, que se hicieron cargo Ciriana de ellos y para buscar una adopción. Y a raíz de esos dos agujeros empezamos a investigar más el tema de las cuevas y nos dimos cuenta que no solo había esta grande, sino que era una especie bueno, a raíz de ir de los arqueólogos vimos que era todo un conjunto de cuevas. Entonces tanto hay aquí con la grande, las pequeñas que están aquí a la derecha y otras que hay más abajo. Y pues en ellos están ahora con el tema del estudio arqueológico. Bueno, nos encontramos primero la salvajada de dos cachorros enterrados vivos. Eso es lo primero que nos encontramos, tremendo. Y claro, después nos preguntamos cómo han sobrevivido si estaban completamente enterrados. Dijimos, pues tiene que entrarle aire por algún sitio. Y pues con la ayuda de Raúl, que es socio y miembro también de Ciriana y de Arcubes y demás socios, vinimos y empezamos a quitar tierra y a investigar. Y entonces, como bien dice Raúl, es cuando ya nos dimos cuenta de lo que había. Al ver que eran unas cuevas diferentes a lo que hemos visto, llamamos a nuestro gran apoyo y socio honorífico, Carlos González Cravioto, que es, además nos gustaría resaltar que este señor es el que ha hecho un gran trabajo, sobre todo de Churriana. Si se conoce la Fuente del Rey, se ha protegido y se ha hecho BIC, bien de interés cultural, es gracias a él, a su trabajo. Y pues nada, él rápidamente vino y echó un vistazo y ahí fue la sorpresa, es que resultaban que eran mucho más importantes de lo que nosotros conocíamos. Veíamos nosotros cuevas, pero pues ya está, imagínate, siglo VIII, primeras comunidades cristianas en Andalucía, en convivencia en época musulmana. O sea, fíjate la importancia de lo que tenemos en Churriana. Además, es importante que lo que hay aquí es singular, tenemos singularidad. Eso quiere decir que en los 11 distritos de Málaga esto no existe. La riqueza que tenemos en Churriana solamente la tenemos en este distrito. De ahí nuestro empecinamiento en la preservación. El historiador, investigador y profesor de la Universidad de Málaga, Carlos González Cravioto, ha realizado un primer análisis del hallazgo. Estuve por esta zona y encontré pues esta serie de cuevas e incluso otras cuevas que estaban un poco más allá, en la zona de las Pedrizas, que había una muy importante porque era una iglesia mozárabe, que en la actualidad pues hará 4 o 5 años han construido allí un polideportivo o algo parecido y ha desaparecido por completo, ¿no? Entonces estas pues quedaban soterradas en un espacio que no estaba todavía en peligro de expansión y de destrucción, pero hace relativamente poco pues me informaron de que se iba a construir aquí, que había un proyecto que suponía la destrucción de estas cuevas que estaban en esta zona, ¿no? Y entonces pues ya pues se pusieron en contacto conmigo y tal, y en fin, yo les asesoré de lo que tenían que hacer, de cómo tenían que denunciarlo y ya pues gracias a eso vino y se están excavando ahora mismo en este momento, ¿no? Aquí solamente quedaban digamos los huecos que se veía que había una cueva, pero estaba totalmente casi matadas, ¿no? Además hay muchas, toda la zona de Churriana pues era una zona de hábitat mozárabe muy importante e interesante. Después han sido cuevas que se han estado habitando hasta relativamente poco, pero lo malo de algunas de ellas es que ese hecho de tenerlas en uso continuamente pues ha hecho que quizás desaparezca un poco la obra antigua, cosa que no ocurre, por ejemplo, con esta que tengo a mi espalda, donde se aprecia perfectamente la obra antigua y se aprecia perfectamente la estructura de un eremitorio, por lo menos, ¿no?, de época mozárabe. Bueno, esta posiblemente, porque no está
Claro, el arqueólogo que la está excavando pues será el que tiene que decir quizás con más propiedad el tema. Lo que ocurre es que, claro, que en época mozárabe pues se le achaca el hecho de vivir en cuevas a los mozárabes porque era un sentimiento como de volver a vivir dentro de la tierra que le había dado el origen, ¿no? Es decir, pueden ser simples sitios de habitáculos, de casas, ¿no? Donde vivían, porque ya digo que había muchas aquí en Churriana. Las asociaciones Ciriana y Arcúzbes han denunciado la construcción de esta urbanización. Resulta que parte de las zonas verdes que querían dentro de la misma urbanización que quieren hacer, pues mi casa sobra. Entonces, claro, nos quieren expropiar, nos pagan una cantidad de dinero que no corresponde al valor de la casa, y en eso llevamos luchando casi 15 años ya, o aproximadamente, sí, unos 15 años. Entonces, cada vez que salen ellos con un plan nuevo un plan parcial, pues por una norma, por unas leyes u otras, acabamos echándoselo para atrás, ya sea por temas de construcción irregular o en este caso pues la aparición de las cuevas, y ahí seguimos luchando, intentando que todo salga bien. De momento pues conseguimos echarlo para atrás y que nos dejen un poco respirar. Y es que el plan parcial Atalaya ya se ha frenado con una sentencia además del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y luego se ha ratificado porque por el cementerio hay una previsión y una promesa política además del alcalde Francisco de la Torre de ampliación del cementerio de Churriana. Eso no se ha, en todo el tiempo que lleva él en su candidatura, no se ha producido, y hemos visto que los últimos enterramientos que se han hecho en Churriana se han enviado a Málaga porque somos distrito 8, y nos da la sensación que nunca se va a querer ejecutar esa ampliación, porque lo que se pretende es urbanizar toda esta parte que va en contra de la ley de mortuoria, que dice que los 250 metros perimetrales de cada cementerio, teniendo en cuenta esta ampliación, tienen que ser zonas verdes. Por lo tanto, choca de frente con el plan parcial Atalaya, que además pretende echar a la calle a estas familias, que por eso la Asociación Arcúzbes y Ciriana está trabajando tan duro, echando tantas horas en este tema, precisamente también, por supuesto, para poner en valor lo que hay, pero para defender a estas familias, porque nos parece una injusticia y una barbaridad, y que queremos la ampliación de nuestro cementerio, que es necesaria, o sea, que no nos manipulen más. Tendríamos otro segundo plan urbanístico, que esta sería la pastilla FH1, se llama, que iría desde esta casa que está aquí en la esquina, toda esa franja que está por debajo de esta mesetilla, hasta aquella casa que veis allí. Entonces, toda esa pastilla se llama FH1, y es muy curioso porque, según lo que aparece en el Plan General de Ordenación Urbanística, que aprobada en 2011, resulta que esas dos casas se tendrían que ir fuera y se tiene que construir los 5 propietarios, todos coordinados, retranquear las viviendas hacia atrás, construir pegados justo a la ladera de la meseta para que sean los tejados de sus viviendas de uso público pero privada. Quiere decir que serían los miradores y zonas verdes de la urbanización Atalaya que se haría encima. Esos tejados las familias lo tenían que tener abiertos hasta las 12 de la noche, donde cualquiera puede pisotearles el tejado. Si se les rompe, la reparación tendrían que hacerla los vecinos, porque es uso público pero es privada, y claro, estarían expuestos a que cualquiera les entrara a esas casas. Entonces es otra barbaridad urbanística, todo para favorecer el plan Atalaya, que pertenece al Banco Solvia. Nosotros proponemos que se haga un parque arqueológico, además que se llamara Carlos González Cravioto, evidentemente. ¿Por qué parque arqueológico? Porque yo creo que aquí estamos muy faltos de una gran zona verde, pero tal como recomienda Europa, que sea una zona sin tráfico rodado, cuidada, limpia, protegida, donde se expongan las cuevas, se limpien y se pongan puntos de interpretación, que la gente que esté paseando, primero te atraiga ecoturismo, lo atraigamos y fomentemos la economía local, porque es algo que te digo que no se va a encontrar en ningún otro sitio de la ciudad de Málaga, y segundo, que integremos los espacios naturales, los espacios verdes con la arqueología y los yacimientos, que se puede hacer, que es muy viable y nos hace falta. O sea, un gran parque
con la integración de los yacimientos arqueológicos. Tenemos modelos a imitar en otras ciudades y en otras comunidades autónomas. Lo que estamos observando es que en Churriana todo el desarrollo o el progreso se enfoca en el hormigonamiento y el ladrillo. Por lo tanto, estamos viendo que tenemos que se va a favorecer económicamente a 3 grandes constructores y se va a perjudicar a toda la ciudadanía. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Y en eso estamos muchas asociaciones y colectivos en el distrito, que sí, por supuesto, la ciudad tiene que avanzar y tiene que crecer, pero con la integración. Y si esta zona tiene una riqueza y tiene una singularidad, pues hagan ustedes urbanizaciones en otro punto donde eso no exista y vamos a preservar esto para los que vengan detrás nuestra. Porque yo dudo que incluso mucha gente de Churriana sepa la riqueza que tiene, entonces vamos a ponerla en valor. El potencial de Churriana en la zona esta, incluido otra, conllevaría tipo algo un poco más histórico. Igual la fórmula todavía no está muy concreta de cuál sería, desde nuestro punto de vista, evidentemente, la más idónea de cómo sería el espacio en sí. Pero sí, por supuesto, la conservación total del terreno, que sería posible en tanto en cuanto el tanto por ciento que todas las urbanizaciones deben dejar como vía de espacio público a los ayuntamientos, que son los ayuntamientos quienes deciden qué se hace en el territorio y que ese fuera el terreno que quedara pues como zona verde o como zona de ocio, incluso cultural, que todo está recogido cuando se queda en los planeamientos a terrenos propios para el ayuntamiento luego de decisión, y a partir de ahí la puesta en valor de todo el terreno, incluido todo lo que es la zona de nuestro distrito. No quedarnos solamente con la de Churriana, pues sabemos que el distrito es mucho más amplio con toda la historia que conlleva ese tipo de cosas. Lo más principal, que las investigaciones posteriores, porque hasta ahora la empresa que lo está haciendo bien, la verdad, está trabajando en principio casi más de lo que nosotras podíamos esperar al principio, pero reconocemos y hay que saber y decirlo claramente que es una empresa que está contratada por la propia empresa que quiere urbanizar. Con lo cual la petición lógica y de sentido común sería que la propia Junta de Andalucía, en cultura y en si corresponde una parte también al ayuntamiento, desde la zona de cultura y protección de arqueología, sea la que lleve las investigaciones en este terreno, ya que llevamos muchos años que no se hace nada lo que es el distrito como cultura. Ahí tenemos parado todavía el Cerro del Villar y podemos hablar de otras muchas más. Las administraciones públicas están todas informadas, les ha llegado a todos los informes arqueológicos y las alegaciones contra el plan urbanístico y la solicitud del parque arqueológico y de la investigación científica, con todas las vías oficiales, o sea, el trabajo de fondo ya está hecho. Entonces sería una oportunidad para en estos terrenos pues hacer algo realmente bonito y algo realmente bueno para la sociedad y para todos.